Este programa presenta reportes de medios, testimonios y análisis de expertos. Algunas afirmaciones reflejan opiniones y denuncias que no podemos verificar de forma independiente. Dos de los generales más poderosos de China desaparecen de la escena pública y días después son puestos oficialmente bajo investigación, desatando especulaciones sobre una purga política en la cúpula del Ejército Popular de Liberación y una posible lucha de poder en el círculo más cercano de Xi Jinping. Estados Unidos sale oficialmente de la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump critica a la organización por la gestión del COVID y por la supuesta influencia de China. La decisión ya impacta el financiamiento y el futuro operativo de la agencia. Y TikTok logra un acuerdo de empresa conjunta con mayoría estadounidense para evitar su prohibición en Estados Unidos. Pero expertos advierten que el control de los datos y los algoritmos aún podría mantener vínculos sensibles con China. Todo esto y más en el programa de hoy de China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. En los pasillos del poder en Beijing, la política rara vez se mueve en público. Pero esta semana que pasó, una serie de ausencias, anuncios repentinos y acusaciones sin explicación oficial sacudieron el corazón del mando militar del régimen chino. Dos de los generales más poderosos del país desaparecieron de escena y días después fueron puestos bajo investigación. Hoy, en China en Foco, analizamos qué hay detrás de la purga militar más dramática en décadas dentro del ejército chino y qué nos dice sobre la lucha por el poder dentro del régimen de Xi Jinping. Pero me gustaría que entiendan una cosa. Esta investigación, iniciada contra dos de los más altos mandos del Ejército Popular de Liberación, no es un episodio aislado, sino una señal de importantes tensiones en el núcleo del poder de China. En un sistema donde el control del Partido Comunista Chino sobre las Fuerzas Armadas es la base de la estabilidad política, cualquier sacudida en la cúpula militar puede tener implicaciones que trascienden el ámbito interno y alcanzan la política regional y global. Y más allá de los nombres y los cargos, los acontecimientos de esta semana ofrecen una rara ventana a la dinámica interna del Partido Comunista Chino. Un entorno habitualmente opaco incluso para los propios funcionarios del Estado. Las ausencias públicas, los anuncios repentinos y el silencio oficial que rodea los sucesos recientes se plantean preguntas claves sobre la concentración de poder, la disciplina interna y el rumbo que Beijing podría tomar en un momento de crecientes desafíos económicos y estratégicos. Así que veamos un poco más en detalle cómo ocurrió todo esto. Todo comenzó con un detalle que en China nunca pasa desapercibido, y es el siguiente: ¿quién aparece y quién no aparece en los actos oficiales? El 20 de enero la televisión central de China transmitió la inauguración de un seminario político de alto nivel en la Escuela Central del Partido en Beijing. El evento, vinculado al próximo cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino, contó con un discurso del propio Xi Jinping y la presencia de altos cargos del Estado, del partido y del Ejército Popular de Liberación. Pero mientras las cámaras hacían un recorrido por los asistentes, mostraron ausencias llamativas. Entre los que no estaban se encontraban Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central y miembro del Politburó; Liu Zhengli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto; Xi Taifeng, jefe del poderoso Departamento de Organización del partido; Ma Xingrui, ex secretario del partido en Xinjiang, y el viceprimer ministro He Lifeng. La ausencia de He Lifeng se debió a que se encontraba en el Foro Económico Mundial en Davos, lo que fue confirmado por las autoridades. Y en el caso de Ma Xingrui circulaban rumores de investigación interna, aunque sin anuncio oficial. Pero sobre Zhang Youxia, Liu Zhengli y Xi Taifeng, Beijing no dio ninguna explicación. En contraste, sí aparecieron en primera fila el recién ascendido vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Zhengmin, y el ministro de Defensa, Dong Xun. Y para los analistas, esa imagen es digna de encender alarmas. En el sistema político chino, donde la información se controla con extremo celo, las ausencias coordinadas de altos cargos suelen interpretarse como señales de problemas internos, purgas o luchas por el poder. Y he aquí que 4 días después del evento, las sospechas fueron confirmadas en parte.
El sábado 24 de enero, el Ministerio de Defensa anunció que Zhang Youxia y Liu Zhenli estaban bajo investigación por graves violaciones disciplinarias ilegales. Sin embargo, no se detallaron los cargos, no se mencionó si se trata de corrupción, deslealtad política o abuso de poder, y tampoco se dio un calendario de procesos ni posibles sanciones. Pero lo que sí fue claro para los expertos es el mensaje que acompaña a la caída de 12 de los oficiales más influyentes del ejército chino. Si hablamos de Zhang Youxia, no era una figura menor. Lleva más de 50 años en el ejército y es hijo de un general revolucionario, lo que lo convierte en parte de la llamada aristocracia roja del régimen chino, nombre por el que se conoce a las familias históricas del Partido Comunista con profundas redes de influencia. Durante años, Zhang fue visto como un pilar clave en el control de Xi Jinping sobre las Fuerzas Armadas. Y por otra parte, Liu Zhenli, el segundo investigado, se encargaba de supervisar el mando operativo del Ejército Popular de Liberación, lo que lo situaba en el centro de la estructura militar del país. Otra cosa que sorprendió a los observadores es la rapidez del anuncio. En casos anteriores, como el del expresidente de la Comisión Militar Central, He Weidong, Beijing tardó meses en reconocer oficialmente que se estaba realizando una investigación sobre él, pero esta vez el reconocimiento fue casi inmediato. Y ante el silencio oficial surgieron versiones contrapuestas fuera de China. Algunos analistas sostienen que se trata de una purga política más que de una simple campaña anticorrupción. Argumentan que Xi Jinping busca consolidar su control absoluto sobre el ejército y neutralizar cualquier centro de poder alternativo dentro de las Fuerzas Armadas y de la élite del Partido Comunista Chino, PSC. Otros son más arriesgados en sus especulaciones y están hablando de un supuesto intento de golpe interno frustrado. Según esta versión, Zhang y Liu habrían tratado de reunir apoyos dentro del ejército y fueron delatados, lo que llevó a una respuesta rápida del liderazgo para evitar cualquier movimiento hacia Beijing. Pero hay que tener en cuenta que estas afirmaciones no fueron verificadas de manera independiente y se basan en fuentes externas y comentaristas en redes sociales. Y también hay voces que llaman a la cautela. Algunos expertos señalan que, pese a la ausencia, Zhang Youxia sigue siendo formalmente miembro del Politburó, lo que hace poco probable una destitución total sin una señal política mucho más visible. Otros recuerdan que en el pasado altos dirigentes también desaparecieron temporalmente por motivos de salud o por tareas no reveladas al público. Pero incluso entre los más prudentes hay consenso en un punto, en que el momento y la forma de esta investigación reflejan tensiones reales en la cúpula del poder de China. El trasfondo es una campaña anticorrupción que lleva años sacudiendo al ejército. Solo en los últimos meses, el Partido Comunista anunció la expulsión de varios generales de alto rango, en lo que describió como un esfuerzo para eliminar riesgos políticos importantes dentro de las Fuerzas Armadas. Y más allá del ejército, algunos analistas creen que la purga envía una señal a otros grupos de poder, como los llamados príncipes rojos y los veteranos retirados del partido, que históricamente tuvieron mucho peso en las decisiones estratégicas del régimen comunista. En este contexto, cualquier fisura dentro del mando militar tiene implicaciones que van más allá de la política interna. Algunos expertos advierten que la eliminación de figuras con experiencia operativa podría dejar menos contrapesos profesionales frente a decisiones arriesgadas, especialmente en temas sensibles como una invasión a Taiwán y la seguridad en el Indo-Pacífico. Otros, en cambio, sostienen que las luchas internas del Partido Comunista rara vez se traducen en cambios reales para la población china o en la naturaleza autoritaria del sistema. Lo que sí está claro es que en el corazón del poder en Beijing se está librando una batalla silenciosa como nunca se vio en la historia del PSC. Las ausencias en el seminario, seguidas por las investigaciones fulminantes contra 12 de los generales más influyentes del país, que se suman a numerosas destituciones e investigaciones recientes, revelan un sistema donde la estabilidad se mantiene en gran medida a través de purgas, lealtades y señales cuidadosamente calculadas. Pero recordemos que esto está ocurriendo en China,
Un país donde casi todo se decide a puertas cerradas y cada imagen transmitida y cada silla vacía pueden ser un mensaje político. Mientras el Partido Comunista Chino insiste en mostrar unidad y control. Pero los acontecimientos de la semana pasada dejan una pregunta en el aire. ¿El poder en China bajo el liderazgo de Xi Jinping se está consolidando o estamos presenciando rajaduras irreparables dentro de la élite china? ¿Ustedes qué piensan? Estados Unidos se retiró oficialmente de la Organización Mundial de la Salud el jueves. Recordemos que el presidente Trump inició el proceso de salida de un año en su primer día de regreso al cargo. Trump criticó la gestión de la agencia frente al COVID y lo que él llama una influencia excesiva de China. Miremoslo. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día en el cargo, iniciando el proceso de un año para retirarse de la OMS. En la orden, reiteró sus razones para retirarse por primera vez en 2020, diciendo que la OMS manejó mal la pandemia de COVID-19 y que tenía demasiada influencia de sus miembros, como el Partido Comunista Chino. Los funcionarios chinos ignoraron sus obligaciones de informar a la Organización Mundial de la Salud y presionaron a la Organización Mundial de la Salud para engañar al mundo cuando el virus fue descubierto por primera vez por las autoridades chinas. Al inicio de la pandemia, la OMS tomó la palabra de China cuando dijo que no había evidencia de transmisión de persona a persona del coronavirus, permitiendo así que continuaran los vuelos de salida desde China, mientras el PSC estaba cerrando los vuelos nacionales todo el tiempo. China también se negó a permitir la entrada de investigadores externos. Trump además acusó a la OMS de ayudar a China a engañar al mundo sobre los orígenes de la pandemia del coronavirus, pero la agencia niega estas acusaciones. Siempre dije que venía de Wuhan. Sí venía de Wuhan. El presidente Trump también dice que la agencia exige pagos desproporcionadamente grandes de Estados Unidos en comparación con países mucho más grandes como China. Nosotros estábamos pagando $500 millones al año y China estaba pagando 37 millones. El expresidente Joe Biden, al asumir el cargo en 2021, revirtió inmediatamente la medida y volvió a integrar a Estados Unidos a la OMS. Lo primero que hizo Biden fue volver a entrar. Ya saben, pagó más de 500 millones. Yo hice un trato por 37. Podrían haber tenido 37. Ellos lo hicieron público. Les daremos el mismo trato que tiene China por 37. La salida podría violar la ley estadounidense que exige que Estados Unidos pague alrededor de $260 millones en cuotas pendientes antes de retirarse, pero un portavoz del Departamento de Estado defendió la decisión el jueves diciendo que el presidente pausó todo financiamiento futuro de Estados Unidos a la OMS y que los estadounidenses ya pagaron suficiente. La retirada de Estados Unidos de la OMS está obligando a la agencia a realizar importantes recortes presupuestarios y de personal, pero el director general ve el lado positivo diciendo que ofrece una oportunidad. Es una oportunidad para que los países pasen de la dependencia hacia la autosuficiencia. La OMS es solo una de las varias organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas de las que Estados Unidos se estuvo retirando durante el último año. Eso incluye al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que permite la participación de notorios violadores de los derechos humanos como China y Cuba. Y pasemos ahora a la aplicación de videos cortos de China TikTok. La aplicación finalmente alcanzó un acuerdo para evitar ser prohibida en Estados Unidos. La empresa matriz china de TikTok, ByteDance, dice que finalizó un acuerdo para crear una empresa conjunta que será de propiedad mayoritariamente estadounidense y tiene como objetivo mantener los datos de los usuarios de Estados Unidos fuera del alcance de Beijing. La medida permite que TikTok evite una posible prohibición en Estados Unidos de la aplicación, que es utilizada por más de 200 millones de estadounidenses. Pero, ¿este acuerdo es realmente seguro? Miremoslo. La empresa matriz china de TikTok, ByteDance, dice que llegó a un acuerdo para evitar una prohibición en Estados Unidos. El acuerdo creará una nueva empresa conjunta de propiedad mayoritariamente estadounidense destinada a proteger los datos de los usuarios de Estados Unidos.
Es un paso importante después de años de escrutinio por parte del presidente Donald Trump, quien en 2020 intentó sin éxito prohibir la aplicación por preocupaciones de seguridad nacional. En una publicación del jueves, Trump dijo, y cito, que está muy feliz de haber ayudado a salvar a TikTok. También elogió el acuerdo agradeciendo al presidente chino Xi Jinping por trabajar con nosotros y en última instancia aprobar el acuerdo. La empresa conjunta TikTok USDS será responsable de asegurar los datos y las aplicaciones de Estados Unidos y el algoritmo de recomendación de TikTok. Según el acuerdo, inversionistas estadounidenses y globales poseerán el 80.1% de la empresa conjunta, mientras que ByteDance conservará el resto. El gigante tecnológico Oracle, el grupo de capital privado Silver Lake y la firma con sede en Abu Dhabi MGX actuarán como inversionistas administradores, cada uno con una participación del 15%. Un funcionario de la Casa Blanca dice que tanto los gobiernos de Estados Unidos como de China aprobaron el acuerdo. La empresa conjunta volverá a entrenar y asegurar el algoritmo de TikTok utilizando solo datos de Estados Unidos que estarán protegidos en el sistema en la nube de Oracle. Fuentes de Reuters dijeron el año pasado que ByteDance aún sería propietaria de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, pero que el control de los datos, el contenido y los algoritmos pasarían a la nueva empresa conjunta. Ahora bien, luego de todo esto, ¿TikTok es realmente seguro? Primero, ¿la propiedad significa control total? No siempre. La tecnología central y los algoritmos de TikTok todavía son desarrollados por ByteDance, una empresa con sede en China. Aunque la empresa conjunta será responsable de asegurar el algoritmo de recomendación de TikTok, el desarrollador aún podría actuar de manera maliciosa, y este riesgo permanece a menos que el desarrollador ByteDance, en este caso, sea confiable. Cabe destacar, además, que los datos pueden almacenarse en Estados Unidos, pero los ingenieros en China aún pueden tener acceso indirecto a través de actualizaciones de software o mantenimiento. Además de eso, la ley china exige que las empresas con sede en China asistan al gobierno si les es solicitado, una política que no cambia con una empresa conjunta. Antes de cerrar el programa de hoy, hay una historia escalofriante que revela un clima de miedo silencioso que crece en distintas regiones de China. Y quiero que lo vean ustedes mismos de qué se trata, pero puedo darles algunas pistas. Padres que sacan a sus hijos de la escuela, rumores que se expanden en redes censuradas y una confianza pública que parece resquebrajarse en un sistema donde las versiones oficiales y lo que ocurre en las calles no siempre coinciden. Miren, en el artículo que les comparto acá arriba o abajo en la descripción del video se van a encontrar con testimonios directos, señales que se repiten en plataformas chinas y más sucesos relacionados a una polémica que toca uno de los temas más sensibles, la seguridad de los niños y el control de la información. Los invito a leer el artículo hasta el final para entender por qué esta historia está generando tanta inquietud dentro y fuera de China. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.